Vamos a abrir la Biblia para leer la palabra del Señor y lo hacemos en esta ocasión en el libro de Éxodo. Vamos a buscar el capítulo número 17. Este es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo por el libro de Éxodo y hemos llegado al capítulo 17, donde vamos a leer los versículos que continúan. Bien, si lo tiene listo, leamos en el libro de Éxodo capítulo 17, del versículo número 8 en adelante, que nos dice: los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba a favor de los amalecitas. Cuando Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte. Y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. En la semana anterior vimos el relato donde el pueblo de Israel llega al desierto de Refidim y sucede que allí no había agua, y eso les movió a quejarse contra Moisés. Pero el Señor le ordenó a Moisés que fuera, golpeara la roca para que de ella brotara agua y el pueblo, sus niños y sus animales bebiesen. Y eso efectivamente fue lo que ocurrió. Pero Refidim no solamente pasó a la memoria de Israel como el lugar donde tuvieron que enfrentar esa dificultad, sino que ahora viene otra más. Y es que los amalecitas vienen para atacarles. Los amalecitas eran descendientes de Esaú y ellos eran beduinos, es decir, moradores del desierto, lo cual hacía de ellos no una nación muy poderosa como Egipto o como los heteos, que tenían territorios
definidos y controlados. Los amalecitas eran más un pueblo nómada que vivía en el desierto y caminaban por él. Si nos preguntamos cuál es la razón por la cual los amalecitas vinieron a atacar a Israel, se cree que la razón es porque el agua es un recurso limitado en el desierto. Algunos piensan que los amalecitas probablemente pensaron que los israelitas venían para establecerse en el área y por lo tanto eso habría de complicar el recurso de agua potable que ellos tenían. No iba a alcanzar. Y por eso es que los atacan con el fin de impedir que los israelitas tomen control de las fuentes de agua. Obviamente que esa no era la intención de Israel, ya que ellos iban camino a el Sinaí como una parada en su peregrinar que realmente iba a terminar en la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, la tierra llamada en esa época de Canaán, y hacia donde se encaminaban. Pero eso solo lo sabía Israel. Los amalecitas no sabían que ellos solamente iban de paso, y por eso es que rápidamente toman las medidas para atacar a Israel. Otros piensan que la intención era como aprovecharse que Israel pasaba por ahí para atacarlos y quitarles todo lo valioso que ellos pudieran llevar. Porque a veces los beduinos, no todos, pero algunos, operaban algo así como piratas, pero del desierto, asaltando caravanas, asaltando a los mercaderes. Y por eso es que las rutas comerciales normalmente eran rutas que estaban vigiladas militarmente, precisamente para evitar ese tipo de atracos. Por eso, no sé si lo recordará, pero si no, yo se lo recuerdo, que cuando Israel sale de la tierra de Egipto, dijimos que ellos perfectamente podían haber ido por el camino del mar, como se le llamaba. El problema, le dije yo en esa ocasión, era que esa era una ruta comercial, porque era la más corta, y por eso era la ruta comercial. Pero por ser una ruta comercial, a lo largo de ella había fortificaciones egipcias que estaban precisamente para evitar el problema de los atracos de lo cual estoy hablando. Ese era un problema real que existía. Pudiera ser que también esa era la motivación por la cual los amalecitas atacaban. También pudiera ser que era una combinación de las dos cosas: defender sus fuentes de agua y por otro lado aprovechar a tomar botín del pueblo de Israel. Ahora, en Deuteronomio, me parece que es el capítulo 25 de Deuteronomio, ahí se narra que cuando Amalek ataca a Israel, dice que lo que hizo fue atacar a los que se habían quedado rezagados, porque Israel iba en marcha, caminando a través del desierto, y aunque no era una marcha de un ejército, porque no solo iban hombres jóvenes, iban ancianos, iban mujeres, algunas de ellas en estado de embarazo, otras cargando en sus brazos bebés, había niños, pero también llevaban animales. Entonces, eso hacía que muchos se fueran quedando y quedando y quedando atrás. Esos eran los rezagados. Entre esos rezagados estaban
los ancianos, los niños, los enfermos. Pero dice Deuteronomio que Amalek no tuvo compasión. Y fue allí donde atacaron. O sea, no atacaron la parte delantera donde iban los hombres fuertes y jóvenes, sino que se aprovecharon de los enfermos, los niños, las mujeres que iban en la parte de atrás. Y ese fue un golpe sucio. Uno podría decir, bueno, una táctica de guerra valedera para desgastarlos, quebrar su moral, pero que realmente se trata de una táctica sucia que hoy en día está condenada y prohibida por una serie de tratados internacionales. Pero obviamente en esa época esos tratados no existían y ahí era la ley de la selva. Pero la cuestión es que había un Dios que dio eso y a Dios no le agradó. Y Dios vio que esa era una actuación cruel de Amalek. Y por eso es que en ese momento se establece una pugna entre Dios y Amalek, porque ellos habían tocado el trono de Dios, como lo dice también Deuteronomio. Es decir, que le habían tocado a Dios lo más sagrado, y eso era su pueblo. Y por eso es que Dios desarrolla un rechazo hacia Amalek por su crueldad, por su aprovechamiento de la debilidad de Israel. Y por eso vamos a ver al final del pasaje, aunque ya lo leímos, que dice que habrá siempre pelea. El Señor luchará por todas las generaciones contra Amalek hasta borrar su memoria de la tierra, porque no tuvieron compasión de Israel. El hecho es que los amalecitas atacan. Y le dije, Amalek no era un pueblo muy fuerte. Más o menos podríamos decir estaban mano a mano con Israel, pero Israel tenía una debilidad. Y es que ellos eran un pueblo de esclavos que hacía unas semanas habían salido de Egipto. Ellos no tenían entrenamiento militar. Ellos no tenían la disciplina de un ejército. Como nunca habían tenido ejército, no había oficiales, no había estructuras de mando. El único que tenía algún entrenamiento militar entre ellos era Moisés. Recordará cuando estudiamos la infancia de Moisés en los primeros capítulos de este libro, mencionamos cómo la educación egipcia que él recibió incluyó formación en estrategia militar. Probablemente alguna asesoría Moisés les da. El hecho es que Moisés es el que toma el liderazgo de la situación. Entonces viene y dice en el versículo 9, Moisés le ordenó a Josué, al decirle a Josué, de manera casi automática estaba ya nombrándolo como el general de los ejércitos de Israel, porque le da la autoridad. En este momento Josué era un hombre joven, pero cuando será ya la conquista de la tierra de Canaán, que se narra en el libro que así se llama de Josué, ahí Josué ya era un anciano. Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que si Josué fue discípulo de Moisés, entonces nos imaginamos a un Josué joven, que es el que pelea las batallas para hacer heredar a Israel la tierra prometida. Pero no es así. Josué ya era un anciano cuando entran a la tierra prometida, pero acá en este momento, allí sí, Josué era un hombre que podía andar alrededor de sus 30, a lo sumo 40 años, pero alrededor de los 30.
Entonces Moisés le da la orden y le dice: Josué, escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Cuando le dice escoge algunos de los hombres, esa selección de los hombres que iban a ir a pelear ya se hacía con criterios militares. Y ellos habían logrado salir de Egipto con armas que los mismos egipcios le habían regalado. Ese fue un elemento que yo señalé cuando vimos el relato del éxodo o la salida de Egipto, que dice que Israel salió armado de Egipto. Ellos tenían armas, no sabían cómo usarlas, pero las tenían. Pero hoy ha llegado el momento de tener que hacerle frente. Te le dice: tú busca a los hombres y vas a ir a pelear. Y mañana, dice la parte final del versículo 9, yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Vea que lo que le da confianza a Josué es que Moisés le está diciendo: yo voy a estar arriba en la cima de la colina y la vara de Dios estará en mi mano. Pero esa es la vara con la que había convertido el agua en sangre, había convertido el polvo en piojos, había hecho producir ranas a las aguas, había oscurecido durante 7 días que no se vio el sol en Egipto. La misma vara con la cual él había abierto el mar rojo. Entonces, cuando Josué oyó que Moisés le dijo: yo estaré en la colina con la vara de Dios, entonces Josué dijo: bueno, entonces no hay pena, porque con la vara de Dios, esa vara Dios la ha utilizado para hacer maravillas, y Moisés la va a tener arriba en la colina. Vamos a ver maravillas el día de mañana, porque Dios ya tiene planeado lo que va a hacer a través de la vara de Moisés. Y así ocurre. Se establece la batalla y dice el versículo 10 que Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los ismaelitas, a los amalecitas. Se lanza Josué con aquellos hombres sin entrenamiento militar, más que con el deseo únicamente de salvar sus vidas, la vida de sus mujeres, de sus hijos, de preservar su ganado, y van a la batalla. Por su parte, dice el versículo 10, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina, como se lo había dicho a Josué. Aarón era el hermano de Moisés, y Hur solamente se menciona acá y se mencionará una vez más en el libro de Éxodo, y nunca más vuelve a aparecer. Pero Hur era una especie de asistente de Moisés. Suben ellos a la colina y dice el versículo 11: mientras Moisés mantenía los brazos en alto, y lo mantenía en alto sosteniendo la vara de Dios. Mientras la sostenía en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba a favor de los amalecitas. Recuerde que Moisés era ya un hombre de 80 años de edad. Y a cualquiera de nosotros, hermanos, que nos digan que mantengamos sin sostener nada, solo los brazos en alto, usted verá que es cansado, ¿no? Bueno, hay escuelas donde hasta lo usan como un castigo para los niños, que los tienen con las manos en alto una media hora ahí. Y después de un rato, son niños o jovencitos, pero sienten. Piense ahora un ancianito de 80. Probablemente la vara no pesaba nada. Bueno, sí pesaba algo, ¿verdad? Pero para los brazos de un ancianito era pesado. El hecho es que Moisés se cansaba
y bajaba los brazos. Y cuando él bajaba la vara de Dios, entonces los amalecitas comenzaban a prevalecer. Y como él estaba arriba en la colina, con Hur y con Aarón, desde ahí veían la batalla. Y veían cómo los amalecitas iban derrotando y haciendo retroceder a los israelitas. Y entonces Moisés se afligía y volvía a levantar la vara de Dios. Y entonces los israelitas allá abajo gritaban con furia y volvían a contraatacar, iban derrotando a los amalecitas. Pero como eso tomaba tiempo, Moisés se volvía a cansar y bajaba los brazos y otra vez los amalecitas prevalecían. Ahora, quiero que note aquí algo importante. Hoy las cosas no están fáciles. Ni para Josué allá abajo, que está en el campo de batalla, ni para Moisés, que está arriba. ¿Por qué? Porque a Moisés le había bastado en todo el tiempo anterior levantar su vara por unos segundos, y eso producía en el cielo rayos y caía fuego mezclado con granizo, y ya. Había bastado que él levantara la vara sobre el mar para que el mar se abriese y el pueblo pasara en seco. Entonces, ¿por qué ahora que están en esta batalla? ¿Por qué no solamente viene Moisés, levanta la vara y qué sé yo, una tormenta de arena en el desierto cae sobre los amalecitas, los enceguece y son derrotados y se acabó? Pero hoy no está ocurriendo eso. Hoy es de tener la vara horas, y aun cuando la tiene en alto no ocurre milagro. Lo que ocurre es que lo que el pueblo recibe es fuerza y ánimo para seguir luchando. Entonces vea, hoy la vara no está funcionando, voy a decirlo así, como ha funcionado todas las veces en el pasado. Pero para Josué, le decía, ahí abajo en la batalla tampoco las cosas eran fácil, porque ellos avanzaban. Ellos no sabían lo que estaba pasando ahí arriba, pero de repente los amalecitas los hacían retroceder y retroceder, y Josué decía, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que el Dios que sepultó bajo el agua al ejército más poderoso del planeta en esa época, cómo es que ahora no puede vencer a tribus de beduinos que andan ahí, que eran guerreros, es cierto, pero comparados con los egipcios eran nada? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Dios que ha hecho maravillas hoy no? Lo que está ocurriendo, hermanos, es que Dios lo que quiere es que su pueblo vaya adquiriendo madurez. Y aquí entramos en un campo que es un poco complicado, porque se trata de hasta dónde llega la soberanía de Dios, su actuación poderosa, y hasta dónde debe llegar la responsabilidad y el esfuerzo del hombre. Porque vea, mire qué diferencia. Cuando iban a pasar el Mar Rojo, ¿qué le dijo Dios al pueblo? Le dijo, estén quietos y miren lo que el Señor va a hacer. O sea, ahí está claro, ¿verdad? Quietos, siéntense, agarren un buen lugar y vean lo que Dios hará. Eso fue en el Mar Rojo. Pero ahora, ¿qué dice Dios? Selecciona hombres que sean buenos para la batalla y vayan a enfrentar a los amalecitas.
qué diferencia, ¿no? Allá solo fueron espectadores, hoy Dios los está mandando a batallar. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que maduren y vayan asumiendo sus responsabilidades. Es igual que el padre con su hijo, la madre con su hijo o su hija. Cuando el niño es bebé, el padre se encarga de la alimentación, de la ropita. Bueno, hay que hacerle todo al niño: bañarlo, vestirlo, cambiarlo, alimentarlo. Todo hay que hacerle, porque él no puede hacer nada. Pero ¿qué sucede? El niño o la niña crece y va madurando. Cuando va entrando en madurez, entonces los padres cada vez comienzan a asignarles más responsabilidades. Entonces viene mamá o papá y le dice, ya no al niño, ahora ya el adolescente, y le dice: hoy te toca barrer la casa, cuando venga quiero ver bien limpio. ¿Pero por qué le está diciendo eso? Porque los padres lo que quieren es que ese niño, ese jovencito o esa jovencita, vaya adquiriendo madurez. Porque en la vida así es. Nadie nos va a hacer las cosas, nosotros tenemos que hacerlas. Llegará un momento en que el niño comienza a ir a la escuela y necesita aprender cómo se hace la letra A, necesita que le expliquen cuánto es 3 más 3. Entonces vienen los padres y le ayudan, pero hay un momento en que el padre le dice: bueno, ya es el momento que lo hagas. Ya es el momento que lo hagas. Y no es que el padre ya no le quiera ayudar. Lo que el padre quiere es que ese joven o señorita comience a adquirir madurez. Ya estás grandecito, dale. Es que no sé, averigua. Es que esto no me lo explicaron. Ahí están los libros, ábrelos, estudia. Y entonces dice: no, pero ayúdeme o hágamelo usted. No voy a estar toda la vida para hacerlo. Aprende a hacerlo solo. Entonces, eso es lo mejor que los padres pueden hacer, porque le están enseñando a sus hijos que deben comenzar a ser responsables, comenzar a madurar. Igual es en la vida espiritual. Dios lo que quiere es que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Ahora, yo le dije, este es un tema complicado, porque uno a veces se puede preguntar: bueno, ¿y hasta dónde las cosas Dios las hará? ¿Y hasta dónde nosotros las haremos? Yo le pregunto acá: ¿hasta dónde era Dios quien daba la victoria? ¿Y hasta dónde era el esfuerzo de Moisés, de Aarón y Hur ahí arriba, y de Josué ahí abajo con los otros hombres peleando? Hay un momento en que uno ya no sabe. Claro, uno sabe que al final y detrás de los telones, quien está es Dios, y que Él es el que da la victoria. Pero ¿cómo la dio? A través del esfuerzo de los que luchaban. Hay un momento en nuestra vida espiritual en que Dios nos dice: bueno, ya es la hora que comiences a andar, ya es la hora que lustres tus propios zapatos, ya es la hora que aprendas a ordenar tu cama. Porque Dios no quiere que seamos niños y niñas mimados. Porque por andar de mimados no vamos a madurar, y si no maduramos, no vamos a poder enfrentar los desafíos de esta vida. Llegarán momentos en los cuales no sabremos ni lo que es bueno ni lo que es malo, y eso es lo que
ocurre con muchas personas que se encuentran desubicados en la vida. Vea algo que se oye frecuentemente: hermanos que creyeron en el Señor y luego por su descuido fracasan y se apartan del Evangelio. Muy frecuentemente me lo dicen a mí, no sé si a usted, me imagino que también, que vienen y le dicen: fíjese que yo me he alejado del Señor, pero yo le pido al Señor que me ponga el deseo de reconciliarme con Él. Ore, hermano, para que el Señor me ponga el deseo de reconciliarme con Él. Y yo le digo, bueno, por lo menos eso es lo que yo le respondo: mire, aquí no se trata de orar por usted para que el Señor le ponga el deseo. De lo que se trata es que usted le obedezca a Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Porque cuando le dice que el Señor me ponga el deseo, Él tiene que hacerlo todo. Dios es el que me tiene que poner el deseo. Él es el que me tiene que mover. Quiere que hasta Dios llegue, lo cargue y lo traiga a sus pies de nuevo. No así. Ya usted conoce la palabra, ya sabe lo que Dios demanda, entonces obedezca. Y si es que no siento el deseo para obedecer, no se necesita sentir ni tener deseo. La obediencia simplemente se ejercita, tengamos o no tengamos deseo, queramos o no queramos. Las órdenes se deben obedecer, punto. Si usted maneja vehículo, usted no puede decir: hoy no tengo deseo de hacer el alto, aunque ahí está la luz roja, pero no tengo deseos. No se trata que si desea o no desea, es que tiene que obedecer. Y si no, para eso existen las multas y para eso existen las responsabilidades civiles. Dios quiere, hermanos, que en determinados momentos de la vida nosotros luchemos, que hagamos lo que está a nuestro alcance, que nos esforcemos. A veces, bueno, alguien hace unas semanas me decía: la vida, me decía, no es justa para mí. Estoy decepcionado, soy triste con Dios. Y yo le dije: la vida no es justa para ti, ni para mí, ni para nadie. La vida es injusta para todos. Esa es la vida. Pero de lo que se trata es que a esa vida le haces frente y con la fe en Dios seguimos caminando. Así que déjate de cosas, lávate la cara, déjate de llorar y adelante. Claro, porque ¿qué resuelve con decir la vida no es justa? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué es injusta la vida conmigo? Sí, contigo y conmigo y con todos. Porque la vida está herida por el pecado y se vuelve injusta para todos. Pero no todos se han quedado llorando y tragándose sus lágrimas, sino que a pesar que la vida es injusta, muchos se han puesto en pie y se han llenado de fe y de coraje y han seguido al Señor y han peleado la buena batalla de la fe. Y no porque el camino fuera fácil, no porque a ellos les hubieran puesto pétalos de rosas para que el niñito y la niña pase y camine. La vida a muchos les puso clavos, carbones ardientes, escorpiones, serpientes, espinas, y sobre eso caminaron y triunfaron. Pero queremos que Dios lo haga todo. Dios, claro, Él está para ayudarnos, porque es lógico, hermanos, que detrás de los brazos en alto o abajo, bueno, primero, la batalla es claro, ¿verdad? En el relato, que dependía de lo que Moisés hacía arriba. Y lo que
determinaba la acción de Dios era lo que Moisés hacía, si levantaba los brazos o no. Entonces vea, es como que si Dios no tiene necesidad de eso. Dios no tiene necesidad de eso, pero es como que si Él dijera, bueno, yo le voy a ayudar, pero las condiciones es, levanta las manos. Las levantaba, Dios actuaba. Bajaba las manos, Dios se retiraba. Dios podía actuar aun cuando Moisés tuviera las manos abajo. Es más, ya le dije, con una vez que Moisés hubiera levantado la vara, la tierra se hubiera podido abrir y tragarse vivos a todos los amalecitas y punto, se acabó. Pero entonces, ¿cuándo iba a madurar Israel? Entonces, igual nosotros a veces decimos, ay Señor, resuélveme el problema, quítame esta enfermedad, quítame Señor este deseo de pecar. Dios nunca te va a quitar el deseo de pecar. Lo que Dios hará es que te va a ofrecer una cruz y te dirá, ¿tienes deseos de pecar? Aquí está la cruz, clava tus deseos ahí y muere a ti mismo. Carga tu cruz y síguela. Y si alguien dice, no, eso es muy duro, yo quiero que tú Señor me lo quites, Dios va a decir, no, porque Él quiere que nos neguemos a nosotros mismos. Ese es el precio que tenemos que pagar y el trabajo que tenemos que hacer. Si nosotros estamos ilusionados con que Dios lo va a hacer todo y Él me va a librar y Él me va a ayudar. Alguien me decía en otra ocasión, mire, ore por fulana, su familiar que tenía. Y me decía, porque no la aguanto, es un problema. Y cuando está en casa, todo es un caos, hay lío, hay pelea a cada momento. Pídale a Dios, me decía, para que Dios se la lleve lejos y podamos vivir en paz. Y yo le dije, ¿y qué tal si Dios no se la quiere llevar? Y Dios lo que quiere es que usted aprenda a amar a su familia. ¿Cómo sabemos si ese es o no el propósito de Dios? Pero pudiera ser. O la gente que dice, bueno, estoy en un trabajo y ahí todos son paganos. Ore para que el Señor me dé un trabajo donde todos sean creyentes y donde ni trabajemos, sino que solo estemos hablando de la Biblia y cantando y predicándonos. Si Dios lo tiene en un empleo rodeado de paganos, es porque Él tiene un propósito para tu vida, para que seas luz. Para eso te ha dejado ahí. No te corras, no seas cobarde, no te corras. Él encendió la luz para que brilles y brillarás en medio de la oscuridad. Entonces permanece ahí. Yo sé, no es agradable, es incómodo, tienes presiones, pero no hay nada que pueda contra el poder del Evangelio y el amor de Cristo en tu vida. Esa es tu responsabilidad. Y eso es lo que hace que los creyentes vayan madurando. Dios no es un mal padre. Y por eso es que Él no tiene hijos mimados, ni tiene hijas mimadas, de ninguna manera. Porque usted sabe que hay padres que bajo la excusa del amor estropean a sus hijos. Porque dicen, no, que el niño no levante el plato, ahí déjelo, hijito, para eso estoy yo. No vaya a arreglar la cama, para eso tiene mamá. No vaya a lustrar los zapatitos, se va a llenar de pasta los deditos, yo se los voy a lustrar. Y le evitan todo contacto y enfrentamiento con la realidad. Lo tienen en una burbuja. El problema es que nadie puede vivir en una burbuja. Un día la burbuja se le va a reventar y se va a romper los dientes contra el muro de la realidad de lo que es la vida. Y entonces ahí es donde la persona no soporta.
en una matanza de esas que hoy se dan a cada momento en los Estados Unidos. Creo que fue el muchacho aquel que se metió en una sala de cine y mató a no sé cuántos. Ese muchacho era un estudiante brillante, había sido un estudiante sobresaliente, pero fue a la universidad donde se estudia de verdad y a ella no le fue tan bien. Entonces, hasta donde se sabe, porque él se mató, ¿verdad? Se cree que lo que hizo, lo hizo por hallarse frustrado ante la vida. El niño no pudo soportar que tenía que estudiar, pero de verdad, o sea, ya no el nivel de escuelita donde cualquiera saca 10, precisamente porque era un estudiante destacado, había sido admitido en una universidad, pero de las de verdad, o sea, donde hay exigencia académica. No pudo, él no pudo manejar eso y dijo: qué cruel es la vida, y fue a matar a cuantos pudo y se mató él por último. Mejor lo hubiera hecho al revés, ¿verdad? Por lo menos no hubiera dañado a nadie. Pero ¿por qué ocurre eso? Es alguien que no está acostumbrado a la realidad de la vida. No sabía manejar el conflicto, la adversidad, el problema, porque nunca lo había tenido en su vida. Eso es lo que Dios no quiere. Y por eso es que Dios permite que en nuestro camino haya espinos y haya charcos, y que te mojen los pies y que te enlodes y que llegues del otro lado barbado, raspado, herido, sangrante, pero cuando llegues serás una persona mucho más madura. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que los niños, las niñas que les toca trabajar por cuestiones de pobreza, tienen más madurez. Pueden ser niños, niñas de 10, 11, 12 años, pero que les ha tocado cargar bultos, les ha tocado tener, estas niñas, enfrentar acosadores en las calles de los mercados. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno habla con esos niños, unas niñas, uno siente que está hablando con un adulto, porque la vida les ha tratado tan duro que han madurado. Pero esos que los han tenido toda la vida entre algodones son viejos de 30 años y con una mentalidad de 8 años, mandones, no aguantan nada. Dios no quiere niñitos ni niñitas. Dios lo que quiere es hijos maduros. Fíjese, gente del pueblo de Israel pudo haber dicho: si Dios es poderoso, Él puede enceguecer a los amalecitas y acabar con ellos, pero no ocurre. Tenemos que estar peleando. Nos han matado ya algunos, nos han herido a otros. Cualquiera podía decir: yo creo que algo está mal con Moisés. Quizás este viejito en pecado está, porque ya no le sale los milagros de la vara como antes. Y era eso. No, es que había llegado el momento de comenzar a madurar. Tal vez tú te encuentras en tu refidín y donde estás esperando que Dios haga todo por ti, pero Dios dice: no, ahora eres tú quien tiene que hacerlo. Y si dices: no, pero yo no puedo. Claro que puedes. Éntrale, enfréntalo. O sea, porque cuando la gente tiene miedo dice: no puedo, es que no puedo. Quizás es la primera vez que se van a subir en un ascensor y dice: no puedo. Pero usted le dice: cállese la boca y véngase para adentro, a ver si no puede. Y aunque vaya gritando, llorando y con ataque de pánico, pero pudo. Ya la próxima vez será más fácil. Así es la vida cristiana, hermano.
Si usted dice, Señor, no me pongas tentaciones porque tú sabes de que yo soy débil y caigo, precisamente para que no seas débil te va a poner más tentaciones, para que aprendas a luchar, para que aprendas a decirle no al pecado. Es que la vida, hermanos, no es fácil para nadie. La vida no es fácil para nadie. Todos somos tentados. ¿Quién de nosotros no tiene tentaciones? Levante la mano quien no tiene tentaciones. O mejor al revés, ¿verdad? Levante la mano el que tiene tentaciones. ¿Cuántos sienten tentaciones? Bueno, muchos no levantan la mano, no sé si tienen pereza o ya se durmieron. Pero si es por pena, yo le digo, no tenga pena. Porque la Biblia dice que el Señor Jesús fue tentado en todo. Es decir, de la tentación, nadie, ni Él, ni Jesús, se escapó. ¿De qué es la diferencia entre el que cede al pecado y el que no cede? La gente dice, si es que usted no tiene las tentaciones que yo tengo. Pablo dice en Corintios, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, todos estamos sometidos a las mismas tentaciones. Y si usted me dice, si es que usted no conoce mi pasado, bueno, la diferencia es que las tentaciones estás acostumbrado a ceder a ellas y por eso tienes el pasado que tienes. Pero la tentación que tú sientes es la que yo siento. Y todo el mundo siente. Si aquí no hay ángeles, todavía no hay nadie glorificado. Es que hay que hacerle frente. Es que debemos ser valientes. Finalmente, bueno, Aarón y Hur ayudan a Moisés porque notaron que si él bajaba los brazos, allá les daban duro. Entonces le ponen una piedra, lo sientan y cada uno le sostiene uno de los brazos. Y así Moisés pudo estar así hasta que cayó la tarde, dice. Hermanos, si eso ya no parecía un esfuerzo, eso parecía una tortura ya. Pero el viejito se aguantó. Y Aarón y Hur se aguantaron porque tampoco era fácil estar deteniendo el brazo de Moisés hasta que llegó la tarde, pero lo lograron. Y tampoco fue fácil ahí abajo para Josué vencer a los amalecitas, pero los venció. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, esto que acaba de ocurrir, escríbelo en un pergamino y eso lo van a guardar para que recuerden lo que Amalek hizo, porque a partir de hoy habrá guerra todos los días contra Amalek, de generación en generación. Y así fue. Eso es lo que Saúl no entendió. No lo entendió, ¿qué le digo, hermano? Como, se lo voy a poner poquito, 400 años después de esto, que es un poco más. Cuando Samuel le dijo, mira, vas a ir y vas a pelear contra Amalek y los vas a destruir por la crueldad que ellos tuvieron. Y Saúl va y Dios le da la victoria. Pero ¿qué hace Saúl? Les perdona la vida y trae el ganado y trae al rey de los amalecitas. Entonces Dios le dijo, desobedeciste, te voy a quitar el reino ya. Y se lo quitó. Ya me voy a buscar a otro mejor que tú, que era David. Uno diría, pero qué bárbaro Dios, un errorcito y le quitó todo. Es que no era errorcito, era que no entendía este pasado. Y por eso es que Dios le dijo a Moisés que lo escriban. Fíjese, Dios no le dijo escribe cuando pasaron el Mar Rojo, escribe cuando murieron los primogénitos de los egipcios. No, escribe la guerra contra Amalek para que no lo olvidaran. Porque de la piedra que echaba agua, de las codornices que llegaron milagrosamente, del maná que caía cada día, de eso no se iban a olvidar, pero de esto sí se podían olvidar. Y como Saúl no los exterminó en esa ocasión,
Los amalecitas son los que atacan a David en aquella otra ocasión, que le roban todas las mujeres y los hijos, y por poco matan a David. La misma gente, los mismos hombres, porque estaban decepcionados. Significa eso que si nosotros no asumimos responsablemente nuestra responsabilidad, podemos tener consecuencias que nos van a afectar por largo tiempo. Largo tiempo. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas y que tú sabes que tienes que hacer? No esperes, es que Dios tiene que ayudarme a hacer esto. Eres tú quien tiene que hacerlo. No, pero la Biblia dice que sin Él no somos nada. Sí, dice eso, pero también dice: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme cada día. Por eso le digo, el tema no es fácil, porque son dos caras, pero es una misma moneda. Entonces, lo que a nosotros nos corresponde es cumplir nuestra responsabilidad. Nos gustan las cosas fáciles. Nos gusta que Dios haga todo. Si usted es el líder, usted dice, la Biblia dice: abre tu boca y yo la llenaré. Y llega a la célula, abre la boca y no sale nada, ¿no? Tiene que esforzarse, tiene que luchar. Y usted dice: no, si es que no es humanamente que hay que hacer las cosas. Si es que nadie ha dicho humanamente. Lo que Dios ha dicho es que si tú vas y peleas, si eres capaz de mantener, sacrificarte y mantener tus brazos en alto con la vara de Dios, Dios obrará a través de ti. Pero no lo va a hacer con perezosos, con haraganes, con cobardes. No lo va a hacer. Entonces, lucha, pelea, y Dios bendecirá tu lucha y tu pelea para darte la victoria. Amén. Y lo mismo es para aquel que todavía no cree en el Señor. Dice: no, si es que yo estoy esperando sentir. No tienes que sentir nada. Dios te ordena: arrepiéntanse, dice, y crean al Evangelio. Obedece. Obedécele a Dios. Humíllate ante Él, porque Él nunca va a hacer lo que es tu responsabilidad hacer. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Y quiero invitar entonces a los amigos que están con nosotros, que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Yo quiero invitarle para que hoy usted no desaproveche la oportunidad que tiene presente en sus manos en este momento de creer en el Hijo de Dios. Si usted dice: si yo creo, tendré problemas en casa, pero eso no es una excusa. Pelea, enfrenta y confía que cuando tú luchas, Dios te respalda. Invito entonces, si hay alguna persona, cualquier amigo o amiga que por primera vez, aquellos que necesitan recibir al Hijo de Dios, póngase en pie en el lugar donde están. Vamos a orar por usted. Cualquier amigo, amiga que necesita creer en el Hijo de Dios, póngase en pie. Hoy es su momento para venir al Señor. Le animo para que lo haga. ¿Quiere creer? Levante su mano, póngase en pie. Póngase en pie donde está y vamos a orar. Dios no va a hacer lo que usted tiene que hacer. Dios no va a ir a levantarle. Solo obedezca. Póngase en pie. Y cuando usted lucha, hace su parte, la gracia del Señor vuelve sobre su vida. Cualquier persona que hoy necesita creer en el Señor puede ponerse en pie. Hoy es su momento. Muy bien, aquí hay un niño que pasa, bienvenido. Alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador, póngase en pie. Otra persona. Tengo ya poco tiempo y por eso voy a ampliar la invitación. Si hay con nosotros
hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse, póngase en pie y venga. Todo aquel que se reconciliará, póngase en pie y venga para que usted pueda hacer su lucha. Muy bien, aquí hay una persona, Dios la bendiga, bienvenida. Acá de este lado hay otro hermano más, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita pasar. Muy bien, aquí hay otra persona, Dios le bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita venir. Hoy es su oportunidad. Muy bien, ahí atrás hay otro hombre que pasa, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita venir, acérquese. Hoy es su momento. Cuando hacemos nuestra responsabilidad, Dios nos bendice y nos respalda. Otra persona puede ponerse en pie. Alguien más. Muy bien, aquí hay una niña que pasa, Dios la bendiga, bienvenida. Le animo a que lo haga rápidamente, porque voy a finalizar ya, pero hago la última invitación. Si hay alguien más que viene al Señor por primera vez o necesita reconciliarse, hoy es su momento. Muy bien, aquí hay otro hermano, Dios lo bendiga. ¿Algo otra persona? Bien, aquí hay otro niño que pasa, Dios le bendiga también. Solo esperamos que llegue acá al frente para luego orar. Pero si alguien quiere aprovechar estos segundos, póngase en pie. A usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con nosotros y también cumpla su responsabilidad rindiendo su vida al Señor. Oremos entonces. Señor, te damos las gracias por estas personas que están aquí al frente. Gracias porque tú, Señor, eres bueno. Y gracias por cada una de estas personas que están aquí, los que lo hacen a través de la televisión, los que lo hacen a través de las emisoras de radio. Llega a ellos para cambiarles, perdonarles, para darles, Señor, una vida nueva, de manera que asuman su responsabilidad. Señor, ayúdanos para hacer nuestro deber. Danos la actitud para cumplir nuestro deber, para hacer lo que esperas que hagamos, y que de esa manera podamos, Señor, alcanzar tu deseo de agradarte y de vivir conforme a tu voluntad. Gracias porque no nos dejarás solos, sino que al cumplir nuestra tarea, tú nos darás la victoria. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo rogamos. Amén.